Muy buenas noches, muy exitosos. ¿Cómo están? Gracias a los que se han conectado. Sé que la hora también, el tráfico y todo el movimiento. Gracias, Javier, agente del rubro inmobiliario, qué buen nombre. Isabel, Sósimo, Soy Sari, yo, María. María. Sí, sí, agente. ¿Qué María? María Mari. Mamani. Mamani, claro. Saludos, Mari. A ver si prenden sus camaritas para sentirnos aquí que estamos, que nos están escuchando, los que puedan. Usuario, bienvenido. Vamos a comenzar hoy, este miércoles de Aprende y Actúa. Y ustedes ya saben que este semanal es de información de valor para agentes, para brokers, para todos los asesores del sector inmobiliario. Buenas noches, Javier, qué gusto verte. Eh, y hoy tenemos el honor, porque realmente pocos lo saben, el profesor, el abogado especializado en inmobiliario, Fernando Urbina, ha sido mi profesor también del curso de agente, ¿no? Hace ya varios años en la UINA. Él es abogado inmobiliario y constitucionalista, conferencista, docente, periodista, árbitro, conciliador. Es un especialista en negociación también y tiene una maestría en gestión pública. Él está especializado en titulación y saneamiento inmobiliario. También maneja derecho agrario, derecho registral, derecho de las aguas, docente de la Academia de la Magistratura. Ha sido ex director del Ministerio de Interior, ex asesor de la Comisión de Constitución del Congreso de la República, ex asesor de gremios, Junta Nacional del Agua, asesor de Junta de Propietarios, experiencia. Bueno, es una experiencia, un bagaje que tiene el profesor Urbina y me recuerdo que las clases magistrales, presenciales del doctor Fernando Urbina eran increíbles en esa aula. Me recuerdo, no sé qué promo, creo que fue una de las primeras promos de la Universidad Winner del curso de agente inmobiliario. Y quiero darle un gran aplauso porque también nos ayudó muchísimo en el comienzo en la época de franquicia, cuando iniciamos en el mundo inmobiliario en brokeraje, y estuvo con nosotros acompañando. Un aplauso a Fernando Urbina Linares, un gran amigo y colega, también entrenador del área legal inmobiliaria. Bienvenido, Doc. Muchas gracias, querido Hugo, por tus lindas palabras y emocionado porque creo que el rubro inmobiliario nos ha unido en una pasión de servicio y de desarrollo personal muy importante. Entonces a mí me alegra mucho la prosperidad y siempre veo tus éxitos, veo tus desarrollos con con mucha, con, mu- con mu- muchas bendiciones, que me parece haces un gran trabajo. Así que te felicito también por esos grandes logros. Vamos a iniciar con tu venia la exposición del día de hoy. He preparado una pequeña exposición. Pueden abrir en el chat. Ya alcancé dos documentos he alcanzado. Hay un documento que les va a servir mucho, bájenlo. Es un documento que sirve como para que uno vaya orientándose en qué actos debe seguir en el estudio de títulos. Entonces, les va a ser muy útil. Ahora lo voy a explicar, esta estructura. Vamos a empezar con eso. Entonces, está la exposición y está cómo se puede llenar ese informe, que curiosamente en un curso lo desarrollé y he visto que es de mucha utilidad. Entonces, vamos a empezar por la exposición. Justo yo soy abogado de agente inmobiliario y desde la universidad me gustaron estos temas inmobiliarios, ¿no? Temas también políticos me han gustado mucho. Entonces siempre hago comentarios de ambos niveles. Cualquier pregunta, cualquier expresión, cualquier palabra que no se entienda, por favor, interrumpen, porque a mí me gustan las preguntas en vivo y en directo. Así que saludo a Javier Sánchez que está presente, a Juan Eduardo que nos acompañan. Mayor gusto para cualquier duda o inquietud. Miren, en general, la primera idea es la siguiente, ¿no? Nosotros hacemos un diagnóstico de nuestras propiedades. Entonces, ese diagnóstico lo podemos poner en un informe. Ese diagnóstico se llama estudio de títulos. Ese estudio de títulos va a centrarse básicamente en la información
que tenemos de tres fuentes. De la fuente registral, la partida registral, de la fuente municipal, que es importante, lo municipal, el autovalúo, básicamente, la creación del autovalúo, el pago de los tributos, y el tercero es la documentación que tenga el propio propietario, ¿no? Documentos privados, públicos, que pueden estar inscritos o no. Pueden ser títulos privados que no están inscritos también, pero con ese título se ha acreditado ante el municipio, con ese título privado paga sus tributos y ese título privado es un título de propiedad. Entonces, parto de ese tema que hacemos un primer gran diagnóstico para ver, básicamente, identificar tres aspectos. Identificar el aspecto referente a los propietarios registrales. ¿Quiénes son los propietarios registrales? ¿Quiénes aparecen con título de propiedad? Segundo, para ver si tiene o no gravámenes. Porque en el campo inmobiliario estamos viendo si esté lista esta propiedad para la venta. Entonces interesa los gravámenes, muy, muy importante. Y tercero, ver la descripción del inmueble si corresponde a la propiedad que estamos viendo. Porque a veces, lamentablemente, en la partida registral puede decir terreno y vamos y hay dos pisos. Entonces hay una informalidad de por medio. Encima hay dos pisos y hay dos propietarios diferentes. O sea, todo, todo un diagnóstico que hay que para alternativamente a ese informe, llegar a unas conclusiones y a unas recomendaciones de saneamiento. Entonces, cuando detectamos que hay problemas, significa que hay que hacer acciones de saneamiento para solucionar esos problemas. Entonces, esa es una primera, digamos, idea. Hay un estudio de títulos, que es el diagnóstico, y hay una solución, que es el saneamiento inmobiliario, la estrategia que debemos hacer. Entonces, vamos a ver esos dos campos. Entonces, en principio, vamos viendo que hay una investigación que tiene que aprender a hacer el agente inmobiliario para ver, como hemos dicho, el derecho a propiedad, los gravámenes, la existencia o no de deudas y llegar a una conclusión, si está o no saneada esa propiedad y está lista para la venta. Esto ha sido lo tradicional. También ahora, miren, mi papá era agente inmobiliario. Entonces yo vi cómo mi papá tuvo un crecimiento como agente inmobiliario a lo largo de los años. Y un momento me dijo lo siguiente, yo ya soy un financista, me dijo. Me hacía pensar, pero como de agente inmobiliario a financista. Entonces, y lo que había ocurrido es esto, el agente inmobiliario se va capacitando, se le va desarrollando también un capital propio. Y un momento también tiene su capital propio y también, por la experiencia, él se vuelve un asesor para orientar las inversiones inmobiliarias. Entonces lo buscaban para decir, mi papá se llama César César, ¿dónde puedo invertir? ¿No? Entonces él llegó a entender esto como un campo de finanzas inmobiliarias. Miren, no solamente la compraventa para que tiene la necesidad de un local comercial, de una vivienda, sino para que está buscando una rentabilidad. Entonces, y ahí hay las posibilidades de negocios inmobiliarios, de asociarse, ¿no? Y ahí entra también ya un campo donde puede ser la construcción o puede ser el desarrollar un proyecto inmobiliario. Entonces, el tiempo, la capacitación, la pasión nos va llevando a eso también. ¿Cómo es la perspectiva que puede tener un agente inmobiliario a lo largo del tiempo? Entonces, un estudio de títulos va a determinar la situación física, es decir, el área y la construcción en qué estado se encuentran, la situación legal, es decir, quién tiene derechos, la situación registral, que esos derechos estén inscritos en registros públicos, la situación catastral, que es obligatorio en el país, pero ahí está flexibilizado. ¿Qué es lo catastral? El saneamiento catastral significa que lo que está en la partida registral corresponde a la realidad física. Cuando esa realidad registral corresponde a la realidad física, coincide, entonces se puede asignar un CUC, un código único catastral. Ahí hay el saneamiento catastral. Y yo he agregado el saneamiento urbanístico. El saneamiento urbanístico
En realidad este desarrollo ya es un poco de experiencia porque hay un vacío. Miren, es muy curioso. A nivel legal hay un vacío porque acá hay temas que no lo manejan los abogados en la parte física de medir áreas, ¿no? De la declaratoria de fábrica, o sea, esa parte no, muchas veces no lo entienden, lo manejan mal los arquitectos. Pero a lo largo del tiempo, el agente inmobiliario, como lo hacía mi papá, tiene que ir teniendo una perspectiva multidisciplinaria, aprender un poco de cada campo. De eso se trata en la vida. No, la vida no es solamente estancos parciales, no, no. La vida es muy rica, muy amplia. Y mi padre me decía algo muy simple: ten algo siempre presente, el sentido común. Y fíjese, quiero decirles una cosa. Yo he hecho grandes debates con diversos especialistas y siempre buscaba el sentido común y efectivamente, el sentido común, la cosa que se debe aplicar en la realidad y los problemas se deben ver con un sentido de solución prácticos. Les podría contar un montón de anécdotas, pero voy a centrarme ahorita en este tema, que es este saneamiento urbanístico. ¿En qué consiste el saneamiento urbanístico? Consiste en que nuestra propiedad puede estar titulada, pero puede haber problemas legales en el entorno. Por ejemplo, no hay habilitación urbana. Por ejemplo, hay un problema con la zonificación. Hace un poco, aquí en Cieneguía, por ejemplo, hay lugares donde hay problemas con la zonificación. Han hecho construcciones y hay una zonificación rústica. Entonces, hay problemas. No pueden hacer declaratorio de fábrica. Entonces, el saneamiento urbanístico es el saneamiento del entorno. Por ejemplo, un propietario construyó 4 pisos y lo vendió a 4 propietarios y desapareció el propietario. No hizo reglamento interno, no hizo declaratorio de fábrica, no hay junta de propietarios, total informalidad. Pues ahí hay que hacer un saneamiento urbanístico, es decir, no basta que tú sanees el departamento que tengas, tiene que sanearse todo el entorno. Entonces, hay que ver siempre si hay o no saneamiento urbanístico, si hay zonificación, si hay habitación urbana, si hay algún problema de propiedad horizontal. Y en términos generales debe haber un saneamiento financiero, es decir, la propiedad no debe tener deudas. En España ya es obligatorio un saneamiento más, el saneamiento energético. Saneamiento energético es la certificación de que una propiedad tiene estándares ambientales. Miren el desarrollo ya que hay en Europa. Por ejemplo, ¿no? Ustedes saben que hay procesos pues, de cambio muy fuertes en los climas en algunos países de Europa, los nórdicos sobre todo. En Europa, Finlandia, se da mucha importancia al tema de la calefacción, cosa que ya debería haber acá, porque acá tenemos zonas de la sierra completamente frías, ¿no? En el saneamiento energético se toma muy en cuenta el tema energético ambiental vinculado a que se cumplen estricto niveles energéticos de eficiencia, es decir, que no haya fugas, que todo esté con, digamos, con los requisitos ambientales que exigen casi para cada clima. ¿Ah? Eso no ha llegado acá todavía, pero en algún momento llegará. Entonces, todo nuestro estudio es para concluir si está saneado o no. Si está saneado, significa que está listo para la venta. A nivel internacional se ha utilizado una palabra, la due diligence inmobiliaria. Entonces, esta idea asume una perspectiva adicional sobre lo que hemos dicho, asume un contexto de los riesgos económicos. Entonces, para tratar a ver la parte comercial con un poquito más de detenimiento, la situación financiera y qué riesgo puede traer, por ejemplo, qué posibilidades de hacer negocios inmobiliarios con esta propiedad, ¿no? Entonces, ya cambia, no solo es el hecho de venderla, sino hay un valor agregado que es la experiencia en un campo inmobiliario que permite hacer un informe de esa naturaleza para recomendarle un negocio a un cliente. Esto se utiliza un poco a nivel internacional. Por ejemplo, mira,
Una vez me consultan un caso de un constructor que estaba haciendo un edificio y, y falleció su hijo. Y entró en una depresión y ella no quiso continuar con la construcción de su edificio. Entonces me preguntaron qué se podía hacer ahí. Entonces yo agarré y dije, miren, ha hecho ya una importante inversión, entonces, ¿quién? Ahí se puede buscar un socio que continúe la inversión y concluya y administre el inmueble, el edificio. Entonces, ¿qué derecho con qué derecho se puede asociar? Ahí se llama el contrato de superficie. El contrato de superficie justamente permite construir al inversionista y permite asociarse para administrar. Entonces, básicamente en los negocios inmobiliarios se puede hacer, se puede utilizar tres contratos. Sí, Hugo, ¿quieres intervenir? Sí, Doc, ahí quería, justo el derecho de superficie es, por ejemplo, el Jockey Plaza, ¿correcto? Sí, Ahí tenía una correcto. duda. ¿Es máximo 50 años? No, puede ser hasta 99. Perfecto, perfecto. ¿Y qué Mira, pasa cuando se acaba el contrato y la infraestructura? ¿Es de regresión o eso es un pacto también? Gracias. muy buena pregunta. Gracias, Hugo, como siempre. La, Cuando uno hace el contrato, el horizonte mayormente de inversión es de 20 a 30 años, ¿ya? Mayormente. Entonces, en ese horizonte queda dos opciones, que o renuevas el contrato o pasa, lo construido pasa a ser de propiedad del propietario. O la tercera opción, que el propietario paga lo construido y lo reembolsa y se lo queda, ¿no? Eso es más difícil, ¿no? Entonces muchos negocian con la idea de quedarse con la propiedad en un lapso, digamos, de 30 años para arriba. O en la perspectiva de dejarlo así, que sea un efecto renta, es decir, que después se vuelva a renovar. Porque, mira, nosotros no estamos muy acostumbrados a los largos plazos, ¿ya? Mayormente no está en nuestra cultura. Hay otras culturas, por ejemplo, europeas, que tienen contratos y prácticas de costumbre en Inglaterra y Alemania, vinculados a los inmuebles, que pasan los 100 años. ¿Ya? Entonces, hay derechos que vienen de la época medieval, ¿no? Acá hay derechos que también han tenido algún rumbo histórico, por ejemplo, en las comunidades campesinas, ¿no? Hay títulos que vienen de la colonia, por ejemplo. Los títulos de las comunidades campesinas están acá en el Palacio de Justicia, en el Archivo de la Nación, ahí se encuentran. Entonces, sí se puede en el contrato de superficie, se debe llegar a un acuerdo sobre el futuro de esas obras, de esas construcciones. O se reembolsa, o se las queda el propietario, o se ve la opción de que se vuelva a prorrogar el contrato. ¿Alguna pregunta? Con gusto, interrumpan, hacen la mano, ¿ya? Entonces, estábamos viendo esta idea, esta palabra nueva, que también se traduce como debida diligencia inmobiliaria, ¿no? Es para que sepan porque en algún momento lo van a escuchar, lo van a advertir. Y aquí, para la parte práctica, se ha agregado un elemento muy importante. La Corte Suprema de nuestra República, cuando ha analizado estos procesos en una compraventa, un problema de una compraventa, porque ustedes saben que ha habido una serie de temas de fraudes muy delicados, ¿no? Amparados en la buena fe registral en registros públicos. Entonces, la Corte Suprema ha dicho lo siguiente: ¿quién debe ser un propietario diligente? Un propietario diligente tiene que efectivamente ver cómo está inscrito en registros públicos. Entonces, compra lo que está escrito en registros públicos. Pero solamente debe hacer eso, y la respuesta es no. La Corte Suprema dice que un propietario debe verificar quién está en posesión. Entonces ahí se abre un tema muy importante, la verificación posesoria. Y en la verificación posesoria hay que tener otro elemento muy importante.
Uno va, ve, hay ocupantes precarios, por ejemplo. Entonces, hay que ver dos cosas. Primero, si estos ocupantes están pagando impuesto predial. Y si están pagando impuesto predial en el municipio, hay que ver hace qué tiempo están pagando el impuesto predial, porque si tú vas a comprar una propiedad y hay ocupantes precarios, si esos ocupantes precarios tienen más de 10 años, sabemos que ellos van a poder hacer un juicio y van a poder ganar la propiedad. Ha habido un descuido del propietario. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese tipo de ocupantes precarios. ¿Qué hacemos? Verificamos en el municipio si son contribuyentes. Si son contribuyentes, preguntamos desde cuándo están como contribuyentes. ¿Ya? Si están menos de 10 años, ¿qué significa? Puedes comprar, pero de inmediato tienes que hacerle un juicio para cortar la prescripción, que no llegue a los 10 años. Justo estuve en un evento, ahora a veces entro a escuchar, me dio curiosidad porque era un arquitecto que estaba hablando de prescripción. Un tema que vamos a desarrollar, Hugo, en alguna ocasión, te propongo es hacer el tema de la prescripción. Hagamos la Porque pregunta, doctor, en el chat. ¿Les interesa la prescripción? Pongan en el chat el número uno si les interesa. Un tema profundo, doctor. Tengo algunas preguntas ahí. sí, porque me ha preocupado escuchar a un arquitecto que está en España hablando de la prescripción. Yo respeto a los arquitectos me parece que es muy importante de su profesión, pero él está diciendo que un inquilino puede prescribir y eso está prohibido. A pesar que le puse, lo relativizó, ¿no? Entonces, un poco me ha llamado la atención que cualquiera esté dando mala información en nuestro mercado inmobiliario. Justo el día de hoy una masterclass. Entonces, me pareció que estamos mal, pues, o sea, no se puede lanzar información por buscar clientes falsa. O sea, y hacerle creer a los inquilinos que pueden hacer prescripciones, por ejemplo. Entonces, la debida diligencia es igual que el estudio de títulos, un proceso de investigación para descubrir si hay riesgos ocultos que pudieran perjudicar los intereses del vendedor o del comprador, perjudicar una futura operación, ¿no? Entonces, si la propiedad no está saneada, ahí hay que determinar qué tipo de saneamiento falta y recomendar la estrategia de saneamiento. La estructura de un título, de un informe, yo sugiero que sea básicamente sobre estos 6 puntos. Primero, una introducción. En esa introducción vamos a ver la utilidad del informe, quién nos solicita el informe, es importante, identificar el inmueble, quién lo formula. Entonces, una presentación debe contener estas ideas mínimas. ¿Para quién hacemos el informe? Para nosotros, para una entidad que nos lo pide, para el comprador, para el vendedor, ¿para quién? Segundo, la descripción del inmueble. Ya vamos a profundizar el tema de la descripción del inmueble porque ya de entrada hay una descripción registral y hay una descripción municipal que pueden discrepar. ¿Qué hacemos cuando está discrepando lo municipal, la información municipal y la información registral? Muy simple, ponen las dos. Entonces se pone el inmueble identificado en la partida registral de esta forma y también identificado a nivel municipal de esta forma, según autovalúo tal. Está identificada el inmueble de esa forma con las dos informaciones. Lo ideal es actualizar, mayormente la partida registral está desactualizada, es su información, y lo municipal es lo que está más actualizado. Lo vamos actualizando a través de certificados, por ejemplo, de jurisdicción, de nomenclatura, de numeración. Vamos actualizando a través de la declaratoria de fábrica, el tema de las construcciones, ¿no? Y también si es factible una rectificación de área si fuera el caso, ¿no? Entonces, nuestra estructura básicamente, Virginia, adelante, bienvenida, qué gusto, nada más. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Lo he seguido en varios cursos, me recuerdo mucho y de verdad que es un honor tenerlo en esta capacitación. Bueno, Sí. tus consideraciones es un honor para mí. Muchas gracias. Una consulta, ¿no? Por ejemplo, cuando uno encuentra una partida con ampliaciones, independizaciones, acumulaciones hechas en diferentes décadas,
como abogado, ¿cuál es el criterio para determinar si existe un riesgo de tracto sucesivo? Porque a veces nos conseguimos, por ejemplo, de que actualmente las constructoras compran varios inmuebles, varias casas antiguas, y nos conseguimos con temas de metraje diferentes a los que está en el HR, en el PU, o sea, sobre todo con las casas antiguas, ¿no? Con temas de que hay espacios que no tienen título de propiedad, sino son posesiones, o porque se beneficiaron de algún espacio, bueno, no quiero decirle que es una invasión, pero sí, de alguna manera está registrado un metraje diferente al que realmente físicamente existe, ¿no? Entonces, cuando se compran esos varias casas juntas, se consiguen con eso y hay un tema de justamente ampliaciones, de tema de que no coinciden los metrajes por un lado y que también hay independizaciones que están registradas con un metraje, pero es diferente físicamente, ¿no? O sea, ¿qué criterio tendría que utilizar uno como abogado para darle una tranquilidad al cliente de que las cosas se pueden solucionar? Ujú, Muy buena pregunta, Virginia. Mira, tu pregunta la vamos a poner en un contexto. ujú, El contexto es que hay información municipal, información registral primero. ujú, Por, por ahí vienen los problemas, aunque tú señalas algo muy importante. A lo largo de la historia de una propiedad, la propiedad se independiza, se acumula, ¿no? Entonces, hay varios ujú. procesos. La Así es. información que manda para temas de comercialización son la Ujú, información registral, ¿ya? ujú, Entonces, hay que tomar la información registral como sinónimo de derecho a propiedad. Y la información municipal hay que tomarla como sinónimo de posesión, ¿ya? ujú. Entonces, partiendo de ese marco conceptual, va a ser más fácil poder identificar los problemas que hay en un inmueble. Ahora, acá viene una parte técnica, que es las áreas. Entonces, las áreas implican que hagamos planos, implican mediciones. Yo de niño jugaba con la wincha de mi papá. Mi papá agarraba siempre, mi papá, agente inmobiliario, tenía su wincha. Y agarró una wincha así grandaza. Y a ver, me decía, agarraba, anda hasta el fondo. Y el fondo, él medía mayormente dos cosas, el fondo y la fachada. Para, para tener una idea referencial, mira la habilidad que tenía mi papá. Ah, Él ya con eso ya se daba cuenta si había alguna diferencia, ¿no? Medía el fondo y medía la fachada sobre todo. Entonces, la primera idea es la siguiente. En realidad hay tres informaciones sobre el derecho, sobre las áreas. El área que está en posesión, que básicamente es lo que está también en el municipio y tributamos, lo catastrado. Está el área en la partida registral y está el área que se titula. Entonces tienes tres fuentes de información del área. ¿Ya? ¿Te das cuenta? En la medida que lo vamos hablando, se va dando un orden. Como nadie así le, es. como nadie le explica el área y estamos en la luna. Ujú, Eh, y un poquito mi experiencia en este tema y gracias a haber visto muchos problemas que han compartido. Mira, en tu pregunta yo estoy aprendiendo. Estás haciendo pulir unas ideas y ver un enfoque para solucionar problemas. Yo creo en la gestión colectiva, el conocimiento es lo que estamos haciendo ahorita contigo, claro. Virginia. Entonces, Mm, la primera idea, yo siempre evalúo dos cosas. Evalúo si la información de lo titulado coincide con lo registrado. Lo que estamos negociando coincide con lo que tiene. A veces no coincide, ahí viene un primer problema, una primera discrepancia. Una discrepancia, digamos, de derechos entre mi título de propiedad y lo que está en la partida registral. Te pongo un caso que tuve. Yo tenía un cliente que tenía 6 hectáreas en el título y físicamente tenía 5. Y él quería inscribir su título de 6, lo quería escribir en la de 5, en la partida registral de 5. Entonces, ya de entrada estaba observado. La solución era muy simple en ese momento. La solución era que él renunciaba para fines registrales para que se inscriba. Mira, para que se inscriban las 5 hectáreas, él renunciaba a la hectárea.
se renunció por escritura pública, pero solo para fines registrales. ¿Te das cuenta? Para que cada cosa se va buscando una solución, primero, de documentos. La segunda problemática de Ares es la de la realidad física y la de la realidad registral. Entonces, cuando hay ese problema donde yo evalúo, básicamente pueden haber tres situaciones en la realidad física y la realidad registral. La primera es que yo estoy viendo que en la partida hay 500 metros y en la realidad hay 600. Entonces hay una área que me sobra, hay un área sobrante. ¿Qué significa? Lo que tú no querías decir, que hay una usurpación del vecino. Por hechos de la vida se ha invadido al vecino. El vecino lo ha dejado y ahí ha quedado. Y estoy pagando sobre esa área, entonces esa área la puedo sanear para qué acumularla a mi propiedad registrada. Pero también podría haber lo contrario, de que hay 500 metros y cuando voy a medir hay 400. La partida que dice 500 y me faltan ¿Mm? 100 metros. Entonces Así. ahí hay una crisis diaria. Y veo cuánto está pagando y paga 400 encima, porque vino al municipio de Mido y solo es 400. Entonces ahí hay que ver si esos 100 fue producto de un error o fue producto de que había un descuido y alguien se ha metido y está ocupando esos 100 metros. Entonces te das cuenta, bajo esos preceptos se puede ir desarrollando y analizando estos temas de saneamientos de áreas que sí son muy importantes y en algunos casos podría proceder rectificaciones, en otros casos podría proceder un saneamiento por prescripción a esas áreas que se pueden agregar, y en otros casos podría reclamarse al vecino. Mi papá me decía, mira, acá al fondo nosotros tenemos derechos, y efectivamente cuando medimos en una casa en Pueblo Libre, se reclamó al vecino y el vecino devolvió lo que estaba en nuestro título. Es así. Este, son, tiene un nivel de complejidad. De repente en algún momento hubo, por ejemplo, este es el tema que ha planteado Virginia, es un tema para una clase. Tema, el tema de las áreas es muy importante y te agradezco mucho tu pregunta, pero Gracias, profe. alguna, adicionalmente me puedes escribir y yo con mucho gusto podemos conversarlo con más Ya van extensión. 3 clases, doctor. Perfecto. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Entonces, vamos siguiendo para esta idea importante del estudio de títulos, que justo Virginia señalaba un tema importante. En la descripción del inmueble está el área, y el área es la base material, física, espacial del derecho de propiedad. Sin esa base, el derecho empieza a tener incertidumbre. Yo recuerdo en una ocasión, mi papá compró así una casa en Ancón, y cuando va a ver, comprueba y no era lo que él había comprado, no era lo que él le habían enseñado, sino era el costado. Imagínense, ese tipo de problemas surge en el país. Y la segunda parte, la parte física, es la construcción. Ricardo, adelante, bienvenido. Muchas gracias. Sí, profesor, una consulta. Mira, yo tenía un problema hace poco. Ya estábamos para cerrar la venta y al final se dio caso de que el terreno ya estaba supuestamente ocupando otro espacio de un vecino, o sea, las coordenadas no daban, ¿no? De acuerdo a lo que se había registrado. En ese caso, ¿cómo se puede hacer? Y la SUNAR ya lo tachó ya. ¿Hay alguna solución o no? No te he entendido bien. A ver, o sea, ustedes, para esos casos, miren que plantea Ricardo, es muy importante y esa fue una de las conclusiones que me ha faltado también en la pregunta de Virginia, que tenemos un instrumento técnico legal muy importante, que hay que ir aprendiéndolo a manejar, que es el certificado de búsqueda catastral. ¿Tú hiciste un certificado de búsqueda catastral, Ricardo? No tuvimos, sino que el asunto ya cuando, ¿cómo se llama? Con la medida que da la municipalidad y con de la SUNAR que estaba registrada no concordaban. Entonces
ahí se dio cuenta de que supuestamente se estaba ocupando una parte del vecino, ¿no? Pero cuando siempre lo han ocupado ese terreno, no es que hayan invadido algo así. Entonces, por esa razón, la SUNAL había rechazado esa inscripción. Y pensando que ya se había registrado, estábamos haciendo el documento para venta y se truncó. Ya es un caso que habría que analizarlo con más calma, pero yo te sugeriría hacer un certificado de búsqueda catastral, es decir, hacer un plano y ese plano del área presentarlo a registros públicos para ver exactamente en qué partidas registrales está esa área. Y lo mismo, esa misma idea, Virginia, también para temas de áreas, ¿no? Certificado de búsqueda catastral, miren, yo le llamo el certificado de control de calidad inmobiliaria. ¿Por qué? Porque con ese certificado verificamos que la posesión que estamos viendo corresponde a la partida registral. Que la posesión que estamos viendo del inmueble no tiene otro cruce con otro derecho de propiedad, como es el caso que le ha ocurrido a Ricardo, lamentablemente. Entonces, yo te sugeriría hacer eso para ver, es como una radiografía donde va a salir los problemas exactamente, cuánto está ocupado por el vecino, cuánto está fuera del área registrada. Ahí te va a salir en el certificado, en el informe que hace la Oficina Catastral de Registros Públicos. Es el catastro más importante y hay que aprenderlo a manejar. Ya, profesor, gracias. Cualquier cosa, Ricardo, si lo tienes a bien, nos podemos reunir. Yo siempre a mis alumnos, a los que tenemos alguna continuación de una clase, lo hago en forma gratuita, ¿ah? La primera la reunión, la segunda ya sí ya conversamos. Pero la primera sí me gusta orientar, para que sepan qué se puede hacer, ¿ya? Así que lo que sí, mi recomendación, Ricardo, con tu cliente háblale que es necesario hacer ese certificado en base a medir la posesión que tienen y presentar los registros públicos para que salga técnicamente y comparar con la observación también, porque la observación debe haber sido, pues, fruto de algún informe catastral también, me imagino. Ya, profe, está bien, gracias. Gracias también. Entonces, miren, la parte de descripción del inmueble involucra eso, la parte física en el área y la construcción. La identificación del inmueble, muy importante. La recopilación de fuentes es la parte de investigación donde vamos a ver la fuente registral, la fuente urbanística también, vamos a ver la fuente municipal y la fuente posesoria. En el Word que he alcanzado en el chat, ahí está esa estructuración. Acá también esta posición, ahí lo vamos a ver también ahora. En análisis ya implica analizar la documentación, la legislación, ver el caso en particular y llegar a conclusiones. Y hacer recomendaciones si fuera el caso. Esa es la estructura, la voy a desarrollar así punto por punto. La primera, hemos hablado de la descripción. En la descripción tenemos que identificar el inmueble. Hay una dirección registral, una dirección municipal. Deberían coincidir. Si no coinciden, podemos actualizar la que está desactualizada, que siempre es la registral. Lo municipal es la que está actualizado mayormente. La ubicación, las referencias de ubicación, ahora hay georreferenciaciones también. La partida registral es un dato de identificación fundamental, si tiene o no partida. Y la unidad catastral. Miren, hay propiedades que pueden tener varios números catastrales. ¿Qué cosa es un catastro? Es un registro gráfico de las áreas de los predios. Entonces, los catastros tienen estos registros, esto es una planoteca, pero sobre esa planoteca también se hace un inventario de qué actividades o qué cosas hay en esas áreas. Es como un censo y planos ubicados sobre las áreas. Lo explico de esa forma para que se vea que el catastro es una información importante, pero el más importante es el catastro de registros públicos, es el único que te dice hasta dónde llega tu propiedad. El resto de catastros solo te habla de posesión. Por más que diga que invoque algún título de propiedad,
son descriptivos de posesión. ¿Ya? El que otorga derecho de propiedad, el único, catastro de registros públicos SUNAR. Y la unidad catastral puede ser municipal. Todos los predios tienen unidades catastrales municipales, códigos catastrales municipales. Pero si ese predio tiene un antecedente agrario, agrícola, puede tener un código de la época de reforma agraria. Y si ese predio ha continuado siendo agrícola en los 90, podría tener un segundo código digital. Esos códigos que ha dado el COFOPRI y el PET son códigos digitales con unidades digitales, es decir, UTM. Entonces hay que saber eso. En los 70, Velasco hizo la reforma agraria y tituló en base a, a las unidades catastrales que se identificaron. Que se identificaron, miren, con fotos aéreas, que se hicieron planos y trabajo de campo topográfico. Obviamente, trabajo con muchos errores. Después vino la digitalización en los 90 y ahí se dio un segundo código. Y ya después, los municipios también han asignado códigos. Entonces, una propiedad podría tener 3 códigos. Una propiedad del campo podría tener 3 códigos. No sé si hay preguntas ahí en el chat, Hugo. Me confirmas para ir después revisarlas. No, adelante. El contacto del doctor lo están pidiendo. Lo voy a dejar en el grupo para que Ya. lo agreguen directamente. Gracias, querido. Entonces, tenemos estas formas de identificación dentro del tema de descripción del inmueble. Un dato importante en la descripción también ahí he puesto el tema de los propietarios. Propietarios registrales y si hay y quiénes son los poseedores. Hay que ver una primera identificación de poseedor. Por ejemplo, si está alquilado, ¿no? Si está alquilado hay un poseedor con título, se dice. Si no tiene título, significa que no hay autorización de propietario. Ese se llama precario. ¿Ya? Los datos físicos, el área, los linderos, la unidad catastral, también la condición sismo resistente, la edificación las edificaciones, todo lo que es el tema del riesgo ahora. Y en la parte física, miren, hay que identificar 2 aspectos, un poco regresando a la pregunta de Virginia. Yo puedo tener una documentación que me describe un predio, físicamente en un plano. O sea, me lo describe en el plano, está descrito en el plano. Pero esa descripción tengo que ver cómo es en la realidad. Y en la realidad podría ser que no está delimitado, no está deslindado. Entonces, ¿yo puedo hacer mi deslinde solo? En principio sí, pero podría ser que el vecino esté o no esté de acuerdo. Entonces, ahí mayormente se ponen hitos y se hace un deslinde con el vecino, ¿ya? Obviamente eso ocurre más en el campo rural, ¿ya? Porque la mayoría de propiedades ya urbanas está delimitado, está deslindado, pero hago hincapié en ese detalle. Y también muchas veces ocurre lo siguiente, ¿no? En la ciudad se van metiendo en el terreno ajeno, ¿no? Se puede hacer lo que le ha ocurrido a Ricardo. Ricardo, ahí en la exposición que ha mencionado, hay ese hecho, ¿no? Un tema de conflicto en las áreas y por tanto conflicto de propiedades. Una propiedad tiene datos técnicos. El dato técnico es el uso, la zonificación comercial, residencial. Ustedes saben que una zonificación comercial le da más valor a la propiedad, un valor agregado. Es un valor intangible, por cierto. Y los parámetros, las alturas, le da otro valor agregado. Y ahí también he puesto el certificado de búsqueda catastral porque permite ver si nuestra propiedad tiene algún problema de áreas, que no haya duplicidad, superposición de áreas. Hemos dicho entonces fuente registral, municipal, urbanística y posesoria. Esas son las fuentes que vamos a investigar. Esas fuentes implican que sobre cada aspecto
respecto, tenemos que analizar, por ejemplo, en la fuente registral, ver el número de la partida, ver si están correctos los nombres de los propietarios, ver si el área está saneada o por rectificar, si corresponde, ver la declaratoria de fábrica. Ahora, en muchos casos hay que ver hasta los títulos archivados, porque también es una obligación, porque está en registros. Y yo le he agregado el certificado de búsqueda catastral porque, reitero, para mí es un instrumento importante para controlar si está correcto la partida registral con la posesión que tenemos. En el caso de la fuente municipal, vamos a ver los datos de identificación del inmueble, el distrito o jurisdicción, la nomenclatura, nombre de la calle y la numeración. Interesa si es un sujeto contribuyente, si está reconocido como sujeto contribuyente. Yo acá he visto últimamente varios procesos donde ese tema no le da mucha importancia a los jueces y un poco me quedo asombrado, porque salen con títulos que adquirieron propiedades por minutas, obviamente en forma trucha, y obviamente como lo adquirieron debieron declarar ante el municipio y no lo declaran. Obviamente que es un elemento raro, ¿no? Eres propietario, tú sabes que tienes que pagar tributos. Por lo menos de sospecha, debería ser un poco, que ahí está fallando nuestros jueces. Virginia, adelante. Profe, una pregunta. ¿Cómo se puede evaluar la validez de los títulos archivados antes de 1990, que mayormente no están digitalizados esos títulos? ¿Cómo podemos quedar tranquilos y darle la tranquilidad a las partes contratantes, ¿no? En una operación de compra-venta. ¿Qué Ya, tenemos, mira, cómo tenemos, ajá, qué cuidados, sí hay- qué previsiones? mira, en general uno puede acceder a los títulos archivados en forma digital, pero también pidiendo una lectura física, ¿no? De los antiguos, ¿no? Ujú. Entonces, Pero, pero ¿cómo puedo ver que realmente son válidos? Sobre todo pasa eso mucho en provincia, ¿no? Quizás en Lima ah, no se vea tanto desastre, ¿no? Pero en provincia sí. Y a veces ni siquiera están en registros, están en municipios, hasta en las iglesias, creo yo que, o sea, hay un tema ahí de que los títulos, que la propiedad en sí no es fácil de demostrar. Claro, hay gente que dice que la prescripción es la que aplica y o la historia y como ya la persona vivió tantos años, qué sé yo, ¿no? Pero uno quiere darle tranquilidad a su cliente. ¿Qué herramientas podemos utilizar para que le digamos, mira, con en fe general, es... Ujú. hay que tener mucha fe, pero en general, Sí, acuérdate que el título archivado el asiento registral es un resumen del título archivado, ¿no? claro. Entonces, Ujú, el título archivado viene a respaldar lo que es el asiento registral, ¿no? Entonces, más lo que hacemos es un chequeo de que corresponda, que aquí no haya ningún problema, que a posterior sea un gravamen o salga algo que pudiera generar un problema. Por ejemplo, en un anticipo, ¿no? Que se verifica en un anticipo ujú, que no haya ninguna cláusula adicional. En una donación, verificar que no haya ninguna condición en la donación. Hay en los actos administrativos que hace el Estado, por ejemplo, un título archivado, de repente sale una cláusula de reversión. mm, Entonces, ¿te das cuenta? Eso no estaba en el resumen. Entonces, uno va a chequear el título archivado con la idea básicamente de ver si no hay una condición adicional que perturbe el derecho que es materia de comercialización. Solo en ese sentido podemos utilizar los títulos archivados. Ahora, lo que tú dices es cierto en la visión histórica, ¿no? En la visión histórica ahí sí hay problemas que están desaparecidos y reconstrucciones. Ahí sí. Y también por los hechos de que sí, yo recuerdo me encargaron un tema en Casma ujú, y me gusta leer un poco la parte histórica. Como he trabajado en registro, tengo una facilidad para ver las diversas letras que son bien, bien especiales, ¿no? Paleografía es prácticamente eso. Entonces, vi una descripción que hablaba hasta de un árbol, como un punto de referencia. Y fui y existía el árbol. Entonces, hay referencias a ríos,
Anteriormente no había una exactitud como hay ahora con todo lo digital que tenemos, ¿no? Los espacios digitales de las coordenadas UTM son las medidas universales de las medidas de todo el planeta. Todo punto en el espacio está digitalizado y coordinado con los satélites todavía. Entonces, estos sistemas de medición son casi exactos. Los problemas anteriores sí hay que ir tratándolos con pinzas de diversas ópticas jurídicas y técnicas. Gracias, Correcto. Virginia. Gracias, profe. Sí, porque, y otra preguntita más, ¿no? Por ejemplo, lo que se vio ahorita en Monterrico con esta academia de natación, que claro, que es el alcalde de Surco, le quitó la propiedad prácticamente, bueno, no tenía, nunca tuvo la propiedad, era como, Nunca tuvo la él propiedad. había hecho, sí, él había hecho uso de un terreno para construir su academia de natación, pero él venía pagando sus impuestos municipales, ¿no? En esos casos no hay forma ni siquiera de alegar una prescripción adquisitiva porque, o se podría decir que era un título de buena fe, o sea, ¿cómo? Porque hay opiniones divididas, ¿no? Claro, al final se lo quitó, el municipio se lo quitó y listo, ¿no? Y, igualito con los parques estos que hay en los Álamos de Monterrico, que la municipalidad dijo, esos parques son del pueblo o son de la población, no son de los propietarios, pero tenían años, años con ese pedazo de parque, ¿no? Mira, Entonces, en esas situaciones, ¿cómo funciona, no? ¿Qué puede alegar uno si está del lado del el supuesto que no es propietario, ¿no? En el caso de la Academia de Natación y en el caso de los Álamos Monterrico sí tenían un área bien determinada, pero un cerco con otra área que no estaba determinada. Si a uno le dan esa mira, propiedad para vender, ¿cómo hace uno? en el caso de los Álamos, o sea, ellos eran invasores de un parque, ¿no? Ujú, Lamentablemente es así. Hace años me consultaron ese caso y yo le dije que la única ujú. forma que podía hacerse algo era revisando las habilitaciones urbanas y Ay, se fue ver. la voz, ¿Escuchas? se fue. Sí, se escucha Ah, caray. bien. Sí, se Uy, escucha Dios, bien. en la internet de aquí, Dios mío, estaba tan importante mi. Es su Ahora hay que internet. Sí, se escucha bien, Doc. pero igual respondo ahí a Virginia, ¿no? Pregunta que he hecho. Ella ha puesto dos casos. ¿Me escuchas, Virginia? Se me fue la señal, en mi internet a veces falla, pero Caray, qué no pena. escuché, Ahí, no ahí- escuché. ahí respondo. Mira, Ah, los dos casos. El caso de los Álamos es una invasión de un parque. ¿Ya? Ahora, ujú, yo lo que sugerí fue revisar cómo habían sido las habilitaciones urbanas y podía haber alguna rectificación ahí. O sea, ir a la matriz, que era el tema de fondo, porque allí hay una resolución de habilitación urbana que dice eso es parque ujú, y con eso está frito. Entonces, ellos han invadido un parque, en otras palabras. ¿Ya? Podían haber ya, invocado un actor en su momento a revisarlo. Les pareció complejo, no claro. lo hicieron. Ahora, a la congresista, yo le hubiera recomendado lo siguiente. Mira, tú tienes una parte que está metida en el parque y tú tienes un espacio, permútalo, para que no te destruyan lo que Mm, está construido. Era así de claro. simple, pero Ujú, bueno. Entonces, ahí ese tema, de hablar. El segundo tema es donde un particular hace una actividad y recibe, digamos, una concesión de un terreno para que él haga una actividad, en este caso, no sé si él invertiría en la piscina, no sé si la piscina la construyó el Estado, eso. Aparentemente, esa piscina la construyó el Estado. ¿Ya? Entonces, él ha estado haciendo uso de un bien, ha estado lucrando con un bien del Estado. Ahora, obviamente que él es casi una institución, pues, de los Ledgares, ¿no? Él fue nadador, me sí, parece. así es, ajá, sí, sí, De todas maneras, ahí él debió formalizar ese tema, llegar a un punto de equilibrio, ¿no? Dar, por ejemplo, dar unas horas para la población en forma gratuita, ¿no? Porque él ha estado lucrando con ese tema y es un área grande. Y el municipio bastante. Ujú, le puso el ojo y la situación de informalidad se la tumbó. Entonces tampoco tiene mucho que reclamar él, ¿no? Él ha lucrado está con esa bien, propiedad, o sea, de eso ha vivido, pues. sí, Esa muchos años. academia ha sido importante, ¿no? Para muchos años. Bueno, entonces en los Bueno, temas, profe, gracias. gracias a Ujú, ti, en los temas municipales,
vamos depurando la identificación del inmueble, el tema contribuyente, la parte de autovalúos, pago el predial a los arbitrios, y también el tema de la identificación catastral municipal, que hemos dicho que los catastros municipales y regionales solo te ven, te evalúan el tema posesorio, ¿no? En los casos eh, de los documentos que tiene el particular, hay que identificar qué tipo de documento tiene. Básicamente si son privados o si son públicos. Pero primero, si son privados, significa que hay que hacer un saneamiento para que ese documento privado se vuelva público. Si es notarial, ya tenemos una base que es un documento público y se puede escribir en principio. Si es un acto administrativo igual, si es un acto judicial igual. Pero hay que identificar qué tipo de documento tiene como tiene el propietario. Y ahí está el tema de la verificación posesoria, ¿no? Lo que decíamos. El comprador debe verificar la posesión. Ya es un mandato que ha interpretado la Corte Suprema. Entonces, si existen varios posesionarios, hay que verificar si están pagando el predial, qué tiempo. Hemos señalado eso. En la fuente urbanística, hemos dicho que es el entorno del inmueble, que también es importante. Por ejemplo, hay zonas grandes en San Martín y en San Juan de Lurigancho hasta ahora que no tienen habitación urbana. Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de urbanizaciones informales. ¿Qué significa? Que tú vas a esas zonas y hay todo, hay agua, hay parques, todo, pero no está titulado. De repente está titulado para la asociación, todo, o para una urbanizadora, pero, y a su vez le han dado porcentajes a cada uno, es copropietario, miren, pero eso no ha resuelto el tema de fondo de separar qué áreas públicas y qué áreas son privadas, y por tanto están en riesgo todos los parques. Por eso yo en San Juan de Lurigancho he visto que todos los parques los van lotizando cada cierto tiempo. ¿Por qué? Porque es un tráfico inmobiliario. Por algo ha habido un alcalde que ha estado hasta preso, ¿no? Y hasta sus hijos lamentablemente fallecieron, producto de esos problemas. En San Juan de Lurigancho hay zonas que están casi militarizadas, ¿no? Sí, ese país todavía tenemos que ir arreglando, nuestro país. Entonces el tema urbanístico es importante, la zonificación, la habitación urbana, si corresponde o no reglamento interno. El pago de tributos y servicios públicos, es importante verificar que esté a nombre del propietario. Hacemos nuestro análisis. Primero, analizamos la documentación. Segundo, vemos qué legislación se aplica para esta propiedad. Si es un edificio, se aplica la ley 27157. Si es una comunidad campesina, se aplica la ley de comunidades campesinas. Si es una propiedad agraria, se aplica la legislación agraria. Entonces hay que ir viendo, identificando qué modalidad de propiedad es. Y ahí hacemos nuestro análisis registral. ¿Qué requisitos requiere para el acto que queremos inscribir? Una compraventa, una donación, una sucesión. Y básicamente, miren, está en el TUPA. El TUPA tiene los requisitos de todos los actos inscribibles, pero es muy importante el reglamento de inscripciones del registro de predios. Yo les recomiendo que bajen un libro que se llama Comentarios del reglamento de inscripciones del registro de predios. Es sumamente muy útil como respaldo. En todo caso, a ver si Google te lo paso. Es un PDF en realidad. Y a los que ya se van especializando les va a servir más de respaldo. Tener una bibliografía. Este libro, lo bueno es que señala los artículos y los comenta. Entonces es muy didáctico. Imagínate, te van explicando en un artículo de declaratorio de fábrica y te explican las modalidades, te explican los problemas, la legislación, la jurisprudencia registral. Está muy bien hecho ese libro que Registros Públicos lo ha colgado en su página, pero no le da mucha difusión desde hace varios años. Lo hacemos nuestro análisis, analizamos los hechos, que también siempre hay que tomar en cuenta qué hechos tienen alguna relevancia, y de ahí ya vamos a llegar a nuestras conclusiones. Las conclusiones que llegamos, la primera, obviamente, es sobre la identificación de los propietarios del titular registral, sobre la existencia de gravámenes o cargas, sobre el área y los linderos, sobre la existencia de edificaciones y su declaratoria, sobre los poseedores y sobre su situación registral.
En la- al tomar, al hablar de situación registral, tenemos que tomar información en tiempo real. Por ejemplo, saber si en registros públicos hay títulos pendientes o están suspendidos. Si no se observan inscripciones, bueno, gravámenes, si hay alguna consideración en función a la persona, por ejemplo, si es divorciado, si ha separado su patrimonio, siempre son factores importantes también para saber si hay o no duplicidad de partidas, el caso que se comprueba o se evita con el certificado de búsqueda catastral. Nuestras recomendaciones de saneamiento, lo que hay que sanear el área, sanear la declaratoria, la construcción, sanear el distrito, la jurisdicción, y esa sería nuestra estructura. Y a partir de las recomendaciones, vamos al saneamiento. En el saneamiento hemos dicho que haber un saneamiento físico, por ejemplo, rectificar el área, por ejemplo, la declaratoria de fábrica, un saneamiento legal que esté titulado, saneamiento registral que esté inscrito en registros públicos, un saneamiento catastral que coincida la realidad de la partida registral con la realidad física, un saneamiento urbanístico, como he dicho, del entorno, saneamiento financiero sin deudas, y saneamiento contractual se da básicamente cuando el que me ha vendido con estando pendiente algo. El que vende, recordemos, siempre tiene la obligación de sanear la propiedad. El vendedor asume una obligación frente al comprador de sanear la propiedad, la posesión, de entregarle la posesión, por ejemplo, muchos no saben, pero en realidad cuando uno vende una propiedad, la vende con la condición de que sea habitable. Si no es habitable, puedes reclamar. Salvo que yo le ponga en el contrato de compraventa una cláusula que diga ad corpus, te lo vendo como está el cuerpo físico del inmueble. Por ejemplo, en el caso de Ricardo, misma que hizo una consulta, uno puede haber hecho una venta. Mira, yo te lo vendo como está, ad corpus. Físicamente, como está, ya tú reclamas y tú te peleas. Esa es una salida jurídica, digamos así, para un tema donde hay un riesgo, primero, en el área. Y el segundo riesgo, cuando está la edificación que se está cayendo, es antigua, yo te lo vendo ad corpus. No te lo estoy vendiendo habitable, ya tú te encargas de darle la habitabilidad, de derrumbarlo, reforzarlo. Te lo vendo ad corpus. Ya me estoy liberando de cualquier responsabilidad. Pero ese ad corpus no funciona, obviamente, con los inmuebles nuevos. Muchos inmobiliarias bandidas agarran, dicen, ahí hacemos la venta ad corpus, te garantizo 4 años el inmueble nuevo que te estoy entregando. Eso es ilegal. Esa cláusula es ilegal. Porque la ley, el Código de Consumo, el artículo 80 manda que un inmueble nuevo tiene una garantía de 10 años. ¿No? Estimado Hugo, muchísimas gracias por tu gentil invitación. Siempre es un gusto, un placer compartir con los colegas, agentes inmobiliarios. Agradecer a Virginia, a Ricardo, a Juan, sus intervenciones, su participación, a los que están acá presentes. Y muchas gracias a ti siempre por ese espíritu inmobiliario, esa pasión inmobiliaria. Gracias, doctor. Un aplauso virtual. Ahí, gracias en el chat también. Denle sus cariños al profe. Lisbeth dice, excelente disertación. Lisbeth Casia. Elizabeth dice, ¿cómo se llama el libro? Muchas Ah, gracias, Mila, Elizabeth. comentarios, comentarios al reglamento de inscripciones del registro de predios. Muchas gracias, profesor. Excelente ponencia. Muy bueno. Muy bien, y Es esto es más, este es un bocadito. exactamente. Yo sé que es un bocadito. Bueno, Virginia también es su colega, también abogada, y es un bocadito de lo que es el derecho inmobiliario, Ahí, muy complejo. Y cada vez salen capas y capas y capas, ¿no? Sí, sí, ahí les dejo mi teléfono, que estimada colega, con mayor los gustos siempre para comunicarnos ahí. Excelente. muchísimas Mucha, gracias. Muchas gracias, Súmense profe. también al chat del grupal. Ese chat grupal, por si acaso no teman, es un chat cerrado. No mandamos ni propiedades, ni pedidos, nada. Es un chat
netamente de información de los miércoles de Aprende y Actúa. No se habla nada más. Es más, el chat está cerrado. Solamente mandamos la clase cuando toca, avisamos con el flyer y el video de YouTube de la grabación de la clase los viernes, de la clase de los miércoles. Por ahí preguntaron, ¿no? ¿Cómo se obtiene la grabación? La grabación se obtiene si estás en el grupo, vas a recibir los viernes el link de YouTube de la clase. Súmense al chat porque es un chat. Yo sé que muchos me dicen, no, pero Hugo, otro grupo más. Es un grupo cerrado, así que tranquilos. Súmense ahí para que por lo menos estén al tanto de las clases. Sé que hablamos un poco de todo, doctor. Hablamos de marketing, hablamos de ventas, hablamos de legal, tuvimos también un arquitecto. Entonces, claro, es un buffet que al final cada quien se sirve a discreción, ¿no? Pero lo que queremos en Inmoéxito, que es una comunidad de valor para el agente inmobiliario y el broker inmobiliario y los asesores, ¿no? Porque hay muchos que todavía no tienen licencia. Formación gratuita, esto no tiene costo ni tendrá. Este es nuestro aporte a la comunidad. Gracias, don Claro, Fernando. muchas gracias a todos los que están agradeciendo ahí, en particular a Lisbeca Yo creo que su para el 2026 abrimos con el doctor. ¿Qué les parece? Sí, excelente. Por mí, Bueno, maravilloso. ¿Qué tema les gustaría? Pónganlo en el chat como encuesta. A ver, saneamiento legal, que es lo más Saneamiento. importante de las Sa- casas, de los terrenos. pónganlo en el chat para leerlos. Habilitación, dice Isabel, saneamiento, más saneamiento, profundizar, perfecto. ¿Será prescripción? Sí, podemos Podría hacer ser también. saneamiento, prescripción, porque prescripción es una forma de sanear propiedades. Entonces, dentro de una idea de saneamiento, arrancamos con prescripción. Excelente. Hacemos así, podemos hacer 2, 3 fechas también, normal, para que Entonces lo tenemos ya secuestrado al profe en enero. Ya lo comprometiste, está bien. arrancar el Excelente. año. Chévere. Gracias, Doc, por su colaboración, su espíritu también de aportar y siempre y colaborar. Ya saben que el diagnóstico es gratuito con el profesor Fernando Urbina, pero ya la segunda no, pues no se pasen también. Claro, no se pasa. Su trabajo vale bastante. Profundizar con el estudio de títulos, dice Gustavo. Muy bien, qué buen feedback. Den feedback en el chat. Ya no puede decir que no, dice ahora. Saneamiento registral, prescripción adquisitiva, habilitación, saneamiento. Sí, está ganando. Estudio de títulos profundos. Muy bien. Nos Arranquemos con despedimos. prescripción. He visto que es muy importante la prescripción. Sí. Sí, Nos ahí despedimos, está. pero no sin antes invitarlos y agradecerle al profe Urbina como siempre. Pero queremos invitarlos. A ver, Jun, si me ayudas con el link del grupo, por favor. Ayúdame con el link del grupo. Ya, denme un minutito. Mañana tenemos una exposición con Jensi Sánchez, especialista en marketing digital, creación de contenido. Sé que muchas de las personas que están acá la conocen, han trabajado con ellas. Ella ha sido incluso una coach de marketing para algunos de ustedes que están aquí en el grupo, en esta sala el día de hoy. Y mañana tenemos una masterclass a las 8 de la noche, igual gratuita, no tiene costo. Em, ahorita John en el chat del Zoom, bueno, lo estoy enviando yo mismo acá. Si puedes, John, comparte el flyer, por favor. Aquí tenemos mañana creación de contenido inmobiliario. Así que, no sé, John, si tienes por ahí algo para proyectar para algún QR o algo, algún flyer. Igual estoy poniendo aquí en el chat. Lo estoy poniendo. Gracias. Como ustedes saben, mentalidad, compromiso, pero sobre todo acción. De eso se trata. Ese es nuestro lema. Aprender y actuar. Gracias, Fernando. Gracias, Virginia. Gracias a todos los que están por aquí, como siempre. Que, Gracias, gracias, Hugo. que Gracias, descansen. Gracias. Hito. Gracias, doctor. Muy amable. Gracias a Gracias. todos. Muy amable, doctor. Señor. Nos Nos seguimos viendo. vemos. Chao.